Porque hay dos extremos. Están aquellos que se obsesionan con una perspectiva escatológica. El problema es de que dentro de la iglesia hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver las cosas, pero esto ha llevado a que hayan divisiones dentro de la iglesia también. No vamos a escapar de ellos, los vamos a ver. Si el Señor Jesús llegase a regresar después de la tribulación, estamos esperando el regreso de Jesús, el caballo blanco. ¿Por qué es el anticristo y por qué no es Jesús? En esta sesión vamos a transicionar para poder ya comenzar a hablar de los 21 juicios del libro de Apocalipsis que inician en el capítulo 6. Pero antes de poder comenzar a hablar de todos ellos, queremos tomar un tiempo para hablar de conceptos o perspectivas de los tiempos finales que podemos encontrar en la iglesia. Hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver los tiempos finales, de ver en dónde podemos localizar o colocar cada uno de los juicios en una línea de tiempo. Al final de cuentas, nadie sabe exactamente cuándo se va a dar cada uno de ellos, pero como hablábamos en la sesión anterior, es importante que haya en nosotros un deseo por conocer, por saber un poco más. Obviamente no vamos a saber exactitud, nadie sabe exactitud. El problema es de que dentro de la iglesia hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver las cosas, pero esto ha llevado a que hayan divisiones dentro de la iglesia también, porque hay dos extremos. Están aquellos que se obsesionan con una perspectiva escatológica y si otra persona no tiene su misma perspectiva, se convierte en un problema en el cual ellos no pueden relacionarse, no pueden orar juntos, no podemos dividirnos de esa manera dentro del cuerpo de Cristo. Luego tenemos el otro extremo, que son los que tienen una fobia a la escatología y no quieren saber absolutamente nada de ello porque es muy complicado, es muy difícil, que mejor ni siquiera intentan. Entonces nuestra idea con esta sesión es poder llegar a ese punto medio, explicar las diferentes perspectivas que hay. Obviamente no las vamos a explicar de una manera tan profunda, sino más que todo vamos a mencionar las diferentes perspectivas que existen y la que nosotros vamos a abrazar y mencionar la que nosotros vamos a tomar en cuenta para el resto de este estudio en línea, de este entrenamiento en línea. ¿Cuál es la postura que nosotros tomamos después de estudiar, después de llevar muchos años de estar estudiando este tema? Hay perspectivas, hay puntos en los cuales nos hemos sentado y hemos dicho, esto es lo que hace sentido de manera bíblica, esto es lo que más sentido hace para nosotros, agarrando los versículos, conectando los versículos, viendo las profecías del Antiguo Testamento, viendo el cumplimiento de muchas cosas en el Nuevo Testamento y cosas que estamos viendo en la actualidad. Por eso es de que hemos escogido la perspectiva que hemos escogido. Las diferentes perspectivas se dan por diferencias en cuanto al entendimiento del milenio y también en cuanto a diferencias en cuándo es que el Señor Jesús va a regresar por su iglesia. Esas son dos cosas que causan mucha división, muchas ideas diferentes. Si nos enfocamos en hablar acerca del milenio, ya más adelante vamos a hablar qué es el milenio, pero solo de manera resumida. El milenio son 1000 años en los cuales el Señor Jesús va a reinar en la tierra juntamente con sus santos. Algunos creen que este milenio se va a dar después de que Jesús regrese y esa perspectiva se llama una perspectiva premilenial. Los que creen, los que son premilenialistas, consideran que después de que Jesús regrese, después de la parucía, después del rapto de la iglesia, después de que la iglesia se encuentre con Cristo en las nubes, después de ello Él regresa a la tierra a reinar por 1000 años de manera física, de manera real, con sus santos, para después ir a la eternidad y estar juntamente con Él por siempre. La siguiente perspectiva son los amilenialistas. Ellos creen que el milenio no es algo real que vaya a suceder, sino es más que todo un concepto, es más que todo una idea espiritual en la cual ya estamos caminando. Que el día que el Señor Jesús resucitó, ese día el milenio inició. Y hasta la fecha estamos en ese milenio, estamos caminando en ese milenio y el día que el Señor Jesús regrese por su iglesia, cuando esa parucía se dé,
entonces ese milenio termina y pasamos a la eternidad a estar juntamente con Él por siempre. Entonces no hay un milenio real, no va a suceder según la perspectiva que tienen ellos. Y luego tenemos una tercera perspectiva que es la postmilenial. Ellos consideran que no hay un milenio, o más bien, ellos consideran que la iglesia tiene que alcanzar todas las esferas de la sociedad, política, deportes, artes, todo, absolutamente todo, y empapar con el evangelio todas estas áreas sociales, lo cual yo creo que todos estamos a favor y todos es nuestro anhelo y nuestro deseo. El problema es que los postmilenialistas consideran de que ellos lo tienen que hacer sin que Jesús esté reinando en la tierra, es decir, la iglesia lo va a lograr, y cuando la iglesia evangelice por completo a la tierra, el Señor Jesús va a regresar. Con esto no pretendo yo dar una explicación profunda de cada una de estas posturas, solo estoy dando una explicación muy, muy breve. Ustedes pueden hacer su investigación de cada una de ellas. La postura que yo tomo, la postura que yo creo, es la premilenialista, es la postura que la iglesia primitiva consideraba como verdadera, es la postura que los padres de la iglesia, desde los primeros siglos de la iglesia, era la perspectiva que ellos compartían y creían que era la correcta. Por lo tanto, si ustedes hacen una pequeña investigación acerca de esta postura premilenialista, la van a encontrar en diferentes libros o Google como un premilenialismo apostólico, que era la postura apostólica. Es la postura que nosotros tomamos, es la postura que vamos a utilizar para explicar los 21 juicios. El otro punto que causa diferentes puntos de vista es el momento, es el cuándo es que Jesús va a regresar. Algunos creen que va a regresar antes de la tribulación. Los pretribulacionarios creen que Jesús regresa antes de la tribulación, antes de esos 7 años. Están los posttribulacionarios que creen que el Señor Jesús va a regresar después de la tribulación. También hay otra perspectiva que son de en medio. En medio, creen que el Señor Jesús va a regresar al medio de la tribulación. Y hay otra perspectiva que es muy parecida, es básicamente lo mismo que los posttribulacionarios, que se llama la postura pre-ira de Dios, que el Señor Jesús va a regresar precisamente antes de que la ira de Dios sea vertida sobre la tierra. La postura que nosotros vamos a tomar en este entrenamiento, en este curso online es, número 1, premilenial. Creemos que hay un milenio real en el cual el Señor Jesús va a venir a reinar juntamente con nosotros. Y número 2, creemos que el Señor Jesús va a regresar después de la tribulación. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar poco a poco en las siguientes sesiones. Lo hemos mencionado en sesiones anteriores también. Bíblicamente, cada persona puede dar un punto de validez a lo que creen. Nosotros vamos a poner los puntos válidos para nosotros en base a esta postura. Al final de cuentas, no sabemos cuándo el Señor Jesús va a regresar, pero sí creo que la postura pre-tribulacional, que el Señor Jesús regresa antes de la tribulación, es una postura un tanto peligrosa desde un punto de vista pastoral, porque las personas están esperando escapar de la tierra en cualquier momento, antes que las cosas se pongan más duras o más difíciles. Ahora, si el Señor Jesús llegase a regresar después de la tribulación y yo estaba esperando que apareciera antes de la nada y me llevara y me escapara de la dificultad de la tierra, de la tribulación, ¿qué va a pasar conmigo después de que he estado toda la vida creyendo que yo voy a escapar del tiempo duro? No quiere decir que a todos les vaya a pasar esto, pero yo estoy seguro que muchos se van a ofender, muchos se van a doler, muchos se van a desanimar, se van a decepcionar y van a decir todo lo que creía era mentira. Aquí estamos atrapados pasando todas estas dificultades y yo creía que Jesús nos iba a rescatar de esto. Es un punto un tanto peligroso para la iglesia. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que es un tanto peligroso desde un punto de vista del cuidado de las personas. Ahora, si la iglesia tiene un entendimiento de que sí hay una posibilidad de que pasemos la tribulación, yo me preparo para ello.
Yo estudio acerca de ello. Yo quiero conocer un poco más de ello. Y si el Señor llega a venir antes y desaparecemos antes de la dificultad, excelente, gloria a Dios. Yo estaría muy contento con eso. Pero creo que nos tenemos que preparar para un periodo difícil sobre la tierra. De hecho, en Mateo 24, que nos vamos a enfocar en ver esto en este momento y voy a poner unas gráficas en la pantalla. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les está explicando de los últimos tiempos y él utiliza una frase y la frase que utiliza es los dolores de parto. Él les dice, estas son las cosas que van a suceder y van a ser solo el inicio de los dolores de parto. Obviamente un dolor de parto, la meta es que nazca alguien, que nazca un bebé. El dolor de parto es esperar para algo bueno. Los dolores de parto que Jesús les está hablando en el capítulo 24 son dolores, es un periodo de tiempo difícil para el alumbramiento, para el nacimiento, para la redención que Jesús va a traer. De eso les está hablando y les está explicando todos los eventos que van a suceder previo a su regreso. Y esos eventos van a ser duros, van a ser difíciles. No vamos a escapar de ellos, los vamos a ver. Y el término dolores de parto que Jesús usa acá no es un término que solo él utilizó, es un término que encontramos en el Antiguo Testamento y tengo aquí un ejemplo, Isaías 66, 7 al 9, que dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que vinieran los dolores, dio a luz un niño. Aquí se está hablando en contexto de Israel. Y llama la atención ver que el niño nace antes de los dolores de parto. Un judío debería poder conectar estos puntos y ver, ok, el niño que estaba profetizado que iba a nacer antes de los dolores de parto es Yeshua, es Jesús. Pero ese es otro tema. Pero Jesús vino, nació, murió por nuestros pecados, resucitó y prometió que iba a regresar. Y cuando le está hablando a sus discípulos, les comiencen a explicar, estas son las cosas, esos son los dolores de parto que van a suceder previo a mi regreso. Entonces voy a poner en pantalla el punto de vista, la perspectiva que nosotros vamos a utilizar. Y es post-tribulacionaria o post-tribulación, quiere decir que el rapto, la parusía, el encuentro con el Señor Jesús en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, se va a dar al final de los 7 años, es decir, al final de la tribulación, post-tribulacionario. ¿Y por qué decimos que nuestra perspectiva es premilenialismo apostólico? Porque consideramos que el milenio que está acá en la gráfica se va a dar después de que nos encontremos con Jesús en el cielo. Vamos a encontrarnos con Él en las nubes y luego nos va a traer, vamos a venir juntamente con Él a la tierra, en esta línea roja, y reinar juntamente con Cristo por 1000 años, antes de pasar a la eternidad con Él. Y aquí van a suceder muchos eventos, que los vamos a ir viendo poco a poco. La meta de esta sesión es solo darte un contexto de lo que vamos a estar hablando para poder entenderlo de mejor manera. Aquí está la gráfica un poco más grande. Tenemos aquí el inicio de los 7 años, el inicio de la tribulación. Dura 7 años, obviamente. Aquí tenemos el final de los 7 años. Y aproximadamente, acá no estoy diciendo que esto esté literal, tenga que ser así. Esta es la manera en que hemos hecho nuestra gráfica. Aproximadamente en este periodo de tiempo tenemos la parusía, el encuentro con Jesús en las nubes. La tribulación está dividida en 2 periodos, 3.5 años y 3.5 años, que dan un total de 7. Y lo que divide los 3.5 años es un punto medio, que es la abominación que causa desolación. La abominación que causa desolación es algo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese capítulo, pero en este momento solo lo quiero poner acá para que entendamos que esto marca un punto importante de los 7 años de la tribulación. Y previo a la abominación que causa desolación, tenemos lo que son los inicios de dolores de parto. El inicio de los dolores de parto que va a llevar a los reales dolores de parto, y esto va a desencadenar muchos sucesos en la tierra y el resultado va a ser Jesús viniendo por su iglesia. Ahora,
estos dolores de parto que vemos acá, este periodo, este inicio de dolores de parto, Jesús se toma el tiempo de hablarle de este periodo a sus discípulos. Si Él se los habló a sus discípulos, yo creo que es importante ponerle atención a este tema. Ahora, en esta gráfica, que es la misma, pero ya le agregué los sellos, colocamos los sellos de la siguiente manera. Los primeros 3 sellos, pueden ver que están en esos primeros 3.5 años, el periodo de inicio de los dolores de parto, y el resto de los sellos están después de la abominación que causa desolación. Conforme vayamos estudiando los sellos, vamos a ir explicando por qué los colocamos, en dónde los colocamos. Repito, no quiere decir que así es. Estas son perspectivas, estas son ideas, son las ideas y las perspectivas que se han utilizado por la mayoría de los años de la iglesia y por lo tanto las queremos presentar. Hay otros que presentan este mismo cuadro con la misma perspectiva que nosotros estamos presentando, pero ponen los sellos iniciando en la abominación que causa desolación. Es decir, estos 3 los ponen en la segunda parte o en los segundos 3.5 años, que está bien. No importa cómo los pongamos, al final de cuentas, ya sea que esperes ser raptado al inicio, ser raptado al punto medio, ser raptado al final, ser raptado acá, ser raptado acá, estamos esperando el regreso de Jesús. Anhelamos su regreso. Eso es lo que importa. Eso es lo que anhelamos. Ahora, si alguien dice, bueno, Jesús no va a regresar, eso ya sería un tema aparte. Eso ya no podría entrar dentro de estas perspectivas. Pero si yo creo que el rapto, la parucía se da acá y alguien cree que se da acá, pues está bien. Estamos esperando a Jesús. Ahora, vamos a hacer un zoom in de estos primeros 3 y explicar un poco por qué los pusimos allí. Y los pusimos ahí por lo que Jesús está explicando en Mateo 24. Si nos ponemos a estudiar en el capítulo 6, que lo vamos a hacer, y ver cada uno de estos caballos, que son los primeros 4 sellos, hay 4 caballos, 4 jinetes, blanco, rojo, negro y verde. Cada uno representa o produce un juicio sobre la tierra. El primero es el anticristo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a hablar específicamente de este caballo blanco del anticristo. Luego tenemos guerra, sangre, hambre, muerte y por último enfermedad y muerte. Mateo 24, leámoslo acá, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, ¿por qué nos tiene que llamar la atención esto? Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo primero que va a suceder, primero miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo. Van a venir falsos maestros a engañar a muchos. Y va a venir el mero engañador, que va a ser el anticristo, que va a ser el del caballo blanco. Versículo 6. Y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Aquí Jesús les está diciendo, después de ese caballo blanco, después del anticristo, después de que gente se levante diciendo, yo soy el Mesías, va a haber guerra, rumores de guerra, y naciones contra naciones y reinos contra reinos se van a pelear. Va a haber guerra, va a haber derramamiento de sangre. Eso es una descripción del segundo sello, el caballo rojo. Por eso lo colocamos acá. Luego dice el versículo 7, y en diferentes lugares habrán terremotos y hambre. El caballo negro, el tercer sello, es precisamente hambre y muerte. Y lo pusimos acá. Luego tenemos la abominación que causa desolación. Pero terminemos de ver qué dice Jesús en este fragmento. El versículo 8, Jesús les dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Es solo el comienzo de dolores. Todo esto va a suceder antes de que lo que realmente va a causar estrés, dificultad en la tierra, antes de que las cosas se pongan verdaderamente difíciles. Este es el comienzo de los dolores. Estos 3 sucesos que Jesús está hablando acá. Ya vamos a hablar más adelante del cuarto sello, del quinto sello, del sexto sello, pero si de hecho vamos al quinto sello,
En Mateo 24 sigue diciendo Jesús, después que dice, estos son los inicios de dolores. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Este sello está hablando del momento en el cual sus escogidos van a ser mártires, van a ser martirizados, van a morir por causa de la fe, van a morir por causa de Jesús. Y esto se va a dar después de la abominación que causa desolación, cuando el anticristo venga a pedir adoración y pedir que toda la lealtad le sea dada a él, o si no, los van a matar. Y eso es precisamente este quinto sello que vemos acá. Tiene que darse después de la abominación que causa desolación. Tiene que suceder después de ese edicto, después de ese decreto del anticristo y que comiencen a matar a los santos. Pero vamos a ir viendo ese sello más en detalle después. Un sello que queremos mencionar es el sexto sello. Este es un sello muy importante porque cambia. Si nos damos cuenta, los primeros 4 sellos son estos jinetes atacando al ser humano, están atacando al hombre, hay hambre, hay mortandad, hay guerras, todo esto está pasando con los seres humanos, están los mártires y luego el sello 6 algo cambia. El sello 6 son señales en los cielos, señales en los cosmos. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 6:12, cuando lleguemos a Apocalipsis 6:12, pero solo quería mencionar Mateo 24:29, que dice, pero inmediatamente después de la tribulación, regresemos a nuestra gráfica, inmediatamente, o sea, inicia la tribulación, termina la tribulación, en este periodo, en este lugar más o menos. Inmediatamente después, dice, de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. El sol se oscurecerá. La luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Versículo 30, importantísimo. Entonces, es decir, después de la tribulación, señales van a aparecer en el cielo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice el versículo 31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, podemos ver claramente aquí que después de la tribulación van a haber señales cósmicas y las señales cósmicas van a llevar a la aparición en el cielo del Hijo del Hombre, que va a enviar a sus ángeles con trompetas a reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro, porque se van a reunir con él. La parusía tiene que suceder en este momento. Y después vamos a ver que se desenlazan las 7 trompetas y luego se da el desenlace de las 7 copas de la ira. Ya explicaremos por qué hemos colocado las 7 trompetas acá de una manera tan seguida. Pareciera que se están mezclando con el sexto o el séptimo sello. Ya vamos a explicar por qué la tenemos así en nuestra gráfica. Pero quisiera terminar esta sesión con este pequeño cuadro donde están los 21 juicios. Si quieres leerlos uno por uno, le puedes dar pausa al video. No los voy a leer todos, pero solo quiero llamar tu atención a la parte que está en color rojo. Llama la atención que el séptimo sello tiene mucho que ver con la copa número 7, con la trompeta número 7. El sello 6 también tiene mucho que ver con la copa 6 y la trompeta 6. Vemos que en el séptimo sello va a haber un gran terremoto, silencio en el cielo. Pero la copa 7 también hay un terremoto. La trompeta 7 anuncia el reino de Dios viniendo. Entonces, pareciera ser que no es que se dé uno detrás de otro en orden del 1 al 21, sino que hay un momento. Como seres humanos no podemos explicar estos sucesos. Jesús es el que va a hacer todo esto. Pero si lo estudiamos, pareciera ser que hay algunos eventos que se van a dar casi que al mismo tiempo. Va a ser tan intenso, que es un gran evento que el Señor Jesús va a desencadenar en la tierra. En resumen,
No, si es bueno tener conocimiento, como hablábamos en la sesión anterior. El punto es estar preparados y anhelar el regreso del Señor Jesús. Así que en la siguiente sesión vamos a tomar una sesión entera para hablar solo del primer sello, que sería el caballo blanco. ¿Por qué es el anticristo y por qué no es Jesús?